Bueno, mis hermanas, ¿cómo estamos? Ya estamos iniciando enero del 2023. Seguramente cuando terminaron diciembre, pues hubo muchos buenos deseos, muchas buenas intenciones y pues yo espero que dentro de esos deseos y buenas intenciones esté cada día agradarle más al Señor, estudiar más de su palabra y por eso estamos hoy sábado aquí reunidas por este medio tecnológico. Algún día espero ya pronto que sea de manera personal. Y bueno, pues vamos a iniciar un nuevo estudio. Está basado en el libro de Pecados Respetables del autor Jerry Bridges. No sé si se pronuncia así. Espero haberlo dicho bien. Vamos a estar mes a mes conociendo acerca de este tema que suena un poco paradójico, eso de pecados respetables, pero bueno, cuando leía ese libro, a mí me impactó mucho. Lo leí ya hace un buen tiempo, en el 2014, y créanme que fue de mucha bendición para mi vida, así que yo espero que también lo sea para la suya. Y bueno, les quiero comentar que en este libro justamente vamos a tratar no aquellos pecados que son tan, pues, tan evidentes a nuestra sociedad, aquellos pecados que son inclusive escandalosos y que producen daño y que inclusive a veces la misma sociedad, bajo sus leyes terrenales, tiene que aplicar y juzgar muchas veces estos mismos, como puede ser a lo mejor un asesinato. Claro, obviamente es un pecado y pues hay que meter al personaje a la cárcel, ¿verdad? O hacer un fraude empresarial, seguramente va a haber una consecuencia y por ahí algún organismo nos va a seguir y va a intentar hacer pagar. Pero bueno, esas cosas tan evidentes, tan señaladas, en esta ocasión no van a ser tratadas, sino más bien vamos a profundizar mes a mes sobre aquellos pecados que se dan en nosotros los creyentes. Sí, nosotros los creyentes seguimos pecando y muchas veces tratamos como de difuminar, de clasificar, de minimizar aquellos pecados que tenemos en nuestras vidas. Hacemos algunos pecados, los hacemos tan imperceptibles que parecieran que no hacen daño, que parecieran ya parte de nuestra vida cotidiana. No nos damos cuenta muchas veces de que existen y de que nos dañan. Entonces, pues por tanto, no nos damos cuenta del peligro que pueden tener, parecieran tan inofensivos, ¿verdad? Y justamente este es el objetivo de este libro, de esos pecados que toleramos los creyentes. Y bueno, y con estas características iniciales que les he dicho, muchas ocasiones, pues la verdad es que la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad altamente permisiva, este tipo de pecados, por mencionarte, pues no te van a mandar a la cárcel por él. Por ejemplo, por un chisme que estés participando, por una mirada lujuriosa, por una depresión, por un mal genio, por un enojo, por el orgullo, por no amar a tu prójimo. Créeme que la sociedad, pues la verdad ya lo ve tan normal que no lo considera grave y realmente no hay delito que perseguir. Así que pues obviamente no se considera un pecado, como te decía en un principio, pudiera suceder el caso mismo de un asesinato, pero nosotras las creyentes, sí tenemos que reconocer que estamos en un mundo caído y que estamos en una sociedad permisiva en donde pues, todavía es nuestro cuerpo el que gobierna, él es la carne, no es el espíritu el que gobierna en su totalidad y estamos en esa satisfacción del yo. Lamentablemente, nos preocupamos más por el qué dirán los hombres que por el juicio de Dios, que es por el que verdaderamente nos deberíamos de ocupar, de ofender al Señor y lo que estamos provocando cuando no hacemos lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, vemos siempre lo más inmediato en lugar de ver lo más eterno. Y realmente esa no debería de ser nuestra mirada. Nuestra mirada siempre tiene que estar en lo eterno.
A veces tememos más a las leyes del hombre que a las leyes de Dios. Y creo que debemos detenernos ahí de qué es lo que nos importa más, quedar bien ante los hombres o quedar bien ante Dios. A veces, de verdad, hermanas, cuando yo leía este libro, me hacía reflexionar esa parte que nos creemos a veces tan buenas, que no podemos, o sea, pensar siquiera que somos pecadoras, y que requerimos del perdón, que requerimos de la gracia de Dios. No lo aceptamos. Pero mira, yo te invito por favor en este momento a que seguramente tienes ahí tu Biblia a tu lado. Abras por favor en el Nuevo Testamento, abras en Juan 8:7. Abre por favor ahí en Juan 8:7 y vamos a leer lo que dice un poquito la palabra acerca de esto que vamos a ver esta tarde. Mira, ahí la palabra nos dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Te acuerdas de este pasaje de Jesús? Entonces, aquí es interesante cómo el Señor te hace que voltees a ti misma. Si tú estás libre de pecado, pues avienta esa primera piedra, pero si recuerdas, poco a poco todos y cada uno se retiraron de los que estaban ahí en ese momento, porque nadie estaba limpio. Y así pasa con nosotros no estamos libres de pecado. Así que me gustaría que te fueras ahora a otro versículo para amarrar esta idea, que es en Mateo 7:1. Está más atrásito, Mateo 7:1. Y vamos a leer lo que dice, que seguramente es muy recordado, este versículo que dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Y esto pues es un versículo que nos invita a estar más atentas de nuestros propios pecados. Cuando lees este versículo de no juzguéis para que no seas juzgado, me voy a quitar un poquito el micrófono, es un poco como cuando haces esto. No sé si logres ver, o sea, cuando haces un señalamiento con el dedo hacia el prójimo, hacia otra persona, un señalamiento, sí, tu dedo está apuntando quizás hacia esa persona, pero bien recuerda que aquí hay otros 1, 2, 3, 4 dedos que están apuntando, mira, hacia mí. Entonces la invitación justamente en estos versículos es eso, que primero tratemos con nuestro propio pecado, antes de ver el pecado del prójimo, el pecado que está allá visible, porque no veo el mío. Entonces, este par de versículos hacen esa invitación y justo también este estudio mes a mes nos va a llevar a reconocer justamente y a confrontar esos pecados más refinados, más sutiles, y también déjame decirte que no nada más se trata del señalamiento, sino vamos a tener pues la oportunidad que siempre Dios nos da, que es la esperanza de conocer su gracia y de saber que tenemos un Dios santo que quiere de nosotros ese arrepentimiento y pues por lo mismo nos quiere confrontar para que conozcamos, para que reconozcamos, porque si no reconocemos y no nos arrepentimos, pues obviamente Dios no puede hacer mucha intervención, así que lo primero que nos da, pues es eso, confrontar los pecados, pero también nos da esa esperanza de saber que en Él tenemos gracia y tenemos algo maravilloso que es su perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a Dios, mira, ahí a tu lado tienes tu Biblia, y ahí nos dejó su palabra en su evangelio. Ahí están sus promesas, ahí está su ley, ahí está todo lo que necesitamos para no caer, para estar despiertas, para estar dispuestas a buscar ese perdón, para buscar ese arrepentimiento. Y justamente no nos olvidemos, hermana, tú que estás ahí, déjame recordarte una vez más, como Dios me hizo recordar ahora que estaba haciendo este estudio, que somos sus hijas y fuimos compradas por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Y además, ahí donde tú estás, déjame decirte que desde ya hace mucho tiempo el Señor te apartó
Y el llamarte apartada, voy a utilizar ya una palabra que la vamos a ver en un momento más. Ahora te apartó para que seas una santa. Y vamos a en un momento más a ver la definición de este concepto de lo que significa ser santa, pero por el momento es que te apartó para el cumplimiento de sus propósitos el Señor. Así que pues esa es invitación para iniciar este estudio del que vamos a estar hablando y decirte una vez más que no estamos solas, que el Señor nos dejó en su evangelio un regalo precioso para nuestra salvación, para ayudarnos a confrontar permanentemente nuestros pecados. Y digo permanentemente porque siempre estamos pecando. Entonces necesitamos permanentemente del evangelio, recordar siempre que la Biblia nos debe de acompañar cada día de nuestra vida, porque la palabra de Dios, acuérdate, nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye. Entonces, pues esta es así como una pequeña introducción de lo que va a ser el tema anual. Y en esta ocasión lo hemos titulado El pecado porque vamos a tratar un poquito más a fondo así esta palabra. Y antes de llegar a esto, vamos a ver el tema de lo que te decía, lo que es ser santos. Y me gusta mucho que el autor inicia a su libro de este tema central de los pecados respetables, eh, en definirnos, en reconocernos que somos unos santos. Y para ello, el autor del libro nos lleva una vez más a ver a la iglesia de los Corintios. Alguna vez, si tú has estado en Calvary, si no te invito a que busques por ahí los videos que tenemos ya guardados, ya estudiamos los libros de los Corintios, primera y segunda de Corintios, pero nos hace ver las características de esos creyentes que estaban conformando en esa época la iglesia de los Corintios. Y nos dice el autor justamente que eran unas personas orgullosas, las personas que conformaban esta iglesia, que estaban divididas, que no eran tolerantes, estaban en la inmoralidad, se acusaban unos a otros en la corte, presumían de su libertad en Cristo Jesús, sí, se creían muy, muy creyentes, y cometían muchas clases de abusos en la cena del Señor. No entendían los propósitos de los dones espirituales, estaban confundidos en la resurrección futura de los creyentes. Y bueno, con todas estas características, es bonito, es agradable como Pablo, inspirado por el Señor, inspirado por Dios, mira que no los llama, esos orgullosos, esos intolerantes, esos envidiosos, esos que causan divisiones, no los llama así Pablo. Pablo los llama los santos y lo puedes ver en Primera de Corintios 1:2. Y no solamente en Primera de Corintios 1:2, casi en todas las cartas que escribe Pablo, llama y saluda como santos. Y vamos a ver algunas referencias de eso. Si quieres, solamente anota las citas, te las voy diciendo, las vas viendo ahí en tu pantalla. Pero en Romanos 1:7, mira cómo les dice Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser santos. En Primera de Corintios 1:2, que es lo que estamos hablando hace un momento, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Efesios 1:1, el Pablo apóstol de Jesucristo dice lo siguiente: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús. En Filipenses 4:21-22 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan. Colosenses 1:2, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y bueno, cuando ves esto dices, ¿cómo es posible que con todas esas características que tenían los corintios que las hemos mencionado, dices, ¿cómo es que Pablo les dice santos?
Y bueno, ahí es importante saber el significado de la palabra santos. Si se te ha olvidado, es importante que lo recuerdes porque esto aplica para ti y para mí, porque no somos nada diferentes. Hoy día nuestras iglesias, desafortunadamente todavía, yo creo que somos también ese conjunto de esas características. Seguimos siendo orgullosos, causamos divisiones, a veces, pues, como te decía en un principio, pecamos. Pero mira que Pablo, ahí ya hay una exhortación a la santidad y nos llama santos. ¿Pero qué significa ser santo? Anótalo, significa el que ha sido apartado para Dios. Significa el que ha sido apartado para Dios. Así que, hermana, pues cualquier creyente que es verdadero, aún así el más ordinario e inmaduro, es un santo. ¿Y por qué? Porque está separado por Dios y para Él. Y entonces tú dirás, ¿cómo fue? ¿Por quién? Bueno, pues ya te dije, te separó Dios. Mira, ve a Tito 2:14, en Tito 2:14 vamos a leer qué dice. Este versículo dice que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me gustaría que nos fuéramos al siguiente versículo que amarra la idea, que es Primera de Corintios 6:20. Mira lo hermoso que nos dice el Señor. Dice, como habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿esto qué significa, mi hermana? Que somos santos porque Dios nos apartó. Dios nos apartó para Él, nos redimió. Pero además, como lo dice en Primera de Corintios 6:20, pagó por precio y pagó con su sangre. Hemos sido apartadas para un propósito específico. Nos va a ir transformando a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Eso significa que esa santidad es progresiva. Ya nos apartó, sí, pero significa, lo vamos a seguir viendo más adelante, de que es un proceso en el que estamos en un camino, pero somos ya, desde el momento en que el Señor lo ha decidido, somos apartadas para Él. Entonces, vuelvo, repito, todo creyente, si tú en verdad has creído en Jesucristo, eres una santa, y has sido separada de esa tu vida anterior, no sé cuál haya sido, no sé si has tenido cosas muy malas, muy evidentes, muy escandalosas, no importa, pero fuiste apartada y lo que busca el Señor, estás apartada ese estilo de vida, estás apartada ahora para glorificar con tu vida al Señor y te vayas transformando día a día más a la semejanza de Jesucristo. Ve por favor a Hechos 26:18. En Hechos 26:18, mira, nos dice que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, ya el Señor lo tiene claro. O sea, has sido apartada ya para que a partir del momento en que eres apartada, para que abras tus ojos, para que ya no estemos en la oscuridad, para que ya no estemos en las tinieblas, sino para que andemos en la luz del Señor. Y es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra de transformación dentro de nuestro interior a tal grado que vamos a llegar a ser una nueva creación para Cristo. Lo vemos en 2 Corintios 5:17. En 2 Corintios 5:17, acuérdate cómo dice que de modo, si alguno está en Cristo, ya estamos en Cristo, ¿sabes qué? Ahora nueva criatura eres. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? En Ezequiel 36:26, mira qué hermoso. No solamente ya somos apartadas, ya somos nuevas. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel 36:26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré
un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, el Señor no hace las cosas a medias, las hace de manera tan perfecta que mira, hasta un corazón nuevo nos está colocando. Entonces, nos está hablando con estas dos cosas de un cambio radical y el resultado, insisto, no va a ser instantáneo ni completo en esta vida, más bien es progresivo y se va a dar a través del tiempo y no va a terminar en esta vida. Todos los días vamos a tener una oportunidad de ser transformadas para mejorar, pero tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo muy consciente, porque de pronto podríamos pensar, ah, bueno, me estás diciendo que Dios ya me separó, me estás diciendo que ya soy santa. Entonces podrías pensar que un santo pues ya no peca y que ya es una persona completamente limpia y sin mancha. Pero no, acuérdate que todavía, te lo dije en un principio, estamos en un mundo caído, estamos en una naturaleza caída. Entonces, todas sabemos que en este momento, tú que estás ahí sentada, yo aquí también me confieso ante ti, la verdad es que hemos pecado, seguimos pecando en pensamiento, seguimos pecando en palabra, seguimos pecando en hechos, ¿verdad? Este, te digo, estamos en la carne, estamos en un mundo caído. Y con eso te quiero decir que todos los días es una batalla, todos los días va a ser una guerra permanente, pero quiero que anotes, el hecho de que ya eres santa, eso no significa, y el hecho de que estés en un mundo caído y que estés todavía en la carne, me gustaría que reconocieras que no es una justificación a nuestros pecados. En Gálatas 5:17, si vas ahí, sí nos da una vez más la claridad de esa lucha. Nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Este, entonces es una lucha constante del espíritu con la carne. Pero mira también la exhortación que hace Pedro en Primera de Pedro 2:11, nos dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que nos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si te gusta subrayar ahí tu Biblia, hacer pequeñas anotaciones, subraya esas dos palabras de extranjeros y peregrinos. No se te olvide que tu ciudadanía no está aquí, tu ciudadanía está en los cielos. Entonces, por eso Pedro te dice, abstente, no lo hagas. Y el mismo Pablo llama a los corintios santos, los exhorta, yo creo que de esa manera, para pedirles también de que deben de vivir como santos. Y esto es un punto que quisiera te quedara en este momento. Si Dios nos ha separado para Él, si Dios a través de su Hijo Jesús nos ha redimido, si Dios ha pagado por precio y ahora somos santos, quiero decirte que esto no es algo de un carácter, sino es una posición que te está dando. Entonces nos tenemos que comportar como santas. Esa es la invitación esta tarde, que ya conozco que Dios me separó, entonces ahora mi vida debe dar testimonio de esa santidad. Debo de vivir como santa. Mi comportamiento debe de reflejar realmente para lo cual fui apartada. Hay una responsabilidad cuando se nos da, digamos, este cargo de ser santos, ¿verdad? El autor Jerry Bridge nos pone pues un ejemplo que a veces son buenos tenerlos para poder tener más claro. Él nos habla acerca de los oficiales de Marina de allá de Estados Unidos, cuando son elegidos, en este sentido, ya cuando son apartados, pues son apartados de su vida anterior. No sabemos de dónde los sacaron, todos diferentes, pero fueron seleccionados para hacer la carrera, para ser oficiales de Marina. Y son entrenados
En un inicio sus entrenamientos inclusive son duros y posteriormente a la mejor ya menos, pero los van preparando. ¿Por qué los van preparando? Porque algún día van a defender a su país. Entonces, estos oficiales de Marina, déjame decirte que cuando llegan a hacer algo que no es correcto, así sea algo muy, muy pequeñito, pero para lo cual no fueron preparados, y ya no se diga cosas más grandes, les califican con una expresión que dicen, esa es una conducta indigna de un oficial. O sea, que si hacen algo que no es acorde, para lo cual fueron apartados, para lo cual han sido entrenados, para lo cual han sido enseñados, se les dice esa conducta es indigna de un oficial y probablemente muchas veces estas conductas son pagadas fuertemente en estos oficiales. Y déjame decirte que el gobierno de Estados Unidos invierte mucho, mucho dinero para esa preparación. Entonces, bueno, este es un ejemplo de que estos oficiales deben de comportarse para lo cual fueron preparados, deben de ser congruentes. Así nosotros, si nosotros, imagínense, no pagaron en dólares, pagaron con la sangre de Cristo, fuimos apartados, ¿sí? Y nosotros también se podría poner esa expresión cuando hacemos cosas que no son correctas, que nos señalen y nos digan esa conducta, querida amada cristiana, no es digna de una santa. Entonces es importante que esa expresión pues ojalá que no sea usada constantemente en nosotras. Y pues a veces, desafortunadamente, volviendo al tema de pecados respetables que vamos a estar tratando, no nos damos cuenta que caemos en esas conductas que no nos hacen dignas de esa santidad. A veces andamos metidas en un chisme, a veces perdemos la paciencia con facilidad, nos enojamos y bueno, tenemos orgullos, tenemos iras y debemos recordar que nuestra conducta entonces cuando pasa esto, cuando explotamos en estas situaciones, pues no es digna de un santo. Nuestra vida está contradiciendo al llamado para lo cual el Señor Jesús nos compró con precio, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene una palabra que describe esa conducta indigna de un santo. Y esa palabra es el título de este tema de esta tarde, es pecado. Pecado. Y cubre todo mal comportamiento, desde la ira, te lo pongo bajito, hasta lo más escandaloso que puede ser el homicidio. El pecado es pecado. Así deberíamos de aprenderlo. El pecado es pecado. Es una conducta indigna de un santo. Debemos estar conscientes, por tanto, hermana, vuelvo a recordarte que hemos sido apartadas, que somos santas y que tenemos una responsabilidad de llevar esa posición como lo exige el Señor que vivamos. Entonces, si somos santas, tenemos que vivir como santas y no debemos de caer en conductas indignas que nos lleven al pecado. Y por ello, esta tarde igual es una invitación a confrontar mis propios pecados, que no los considero inclusive graves, porque volvemos, pecado es pecado. Como dice el libro en su título, pecados respetables. Y le vamos a poner comillas, pecados aceptables. Les vamos a poner comillas porque pues, como que un pecado es respetable, como que un pecado puede ser aceptable. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más acerca de esta palabra. Muchas ocasiones, déjame decirte que cuando menos yo recuerdo antes de conocer del Señor, muchos años de andar en el mundo, la verdad es que en mi vocabulario la palabra pecado, créeme que nunca la mencioné en el día, jamás, en el año menos, y pasaron muchos años, o sea, creo que podría haberla borrado de mi vocabulario normal.
pero eso es en mi persona, pero déjame decirte que muchas veces también pasa en el mundo total, esta palabra como que no es usada. Y lo más triste, ¿sabes qué? Que a veces en la misma iglesia, a veces no se quiere tocar, no se quiere mencionar, y mucho menos en tu propia vida, al día, no la queremos mencionar, esta palabra de pecado, porque nos creemos a veces que somos personas muy buenas y somos tan buenas porque pues ya vamos a la iglesia, porque hacemos nuestro devocional, porque fuimos el jueves a mujeres, porque ahorita estamos en nuestro estudio mensual de mujeres, porque mañana vamos a ir a la iglesia. Entonces, pareciera que nosotras las creyentes esa palabra pues como que la tendemos como a minimizarla, desaparecerla, y no es así. Ahí está, la verdad es que yo creo que esta palabra todos los días deberíamos en nuestras oraciones, de ponerla ante la cruz. Y digo, no la palabra en sí, sino el pecado. Dice el autor que muchas veces nosotros tenemos mucha facilidad a ver el pecado de afuera y no el pecado interior, el de nosotras. Siempre estamos condenando a los pecadores de allá, como te ponía el ejemplo, señalando así, y no me señalo a mí misma. Es como que más fácil, pero es la invitación. ¿Cuántas veces no hemos participado en estos días en algún chisme? ¿Cuántas veces en estos días no hemos caído en el orgullo? ¿Cuántas veces en estos días no hemos tenido envidia, amargura, lujuria? ¿Y sabes qué? Incluso pecados de omisión, como no practicar los dones del Espíritu. ¿Te acuerdas de Gálatas 5, 22, 23? Si quieres, ve ahí en tu Biblia, te espero. Acuérdate, Gálatas 5, 22, 23. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Sí, los hemos practicado, porque si no los hemos practicado, pues también estamos haciendo el pecado de omisión, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué tal, Ahí tenemos, como dirían, tenemos chamba por hacer. Y también igual, muchas veces nos olvidamos, si quieres ir ahí en tu Biblia, en Lucas 18:13. A veces también nos olvidamos de esa parte. Si te acuerdas, ahí en Lucas 18:13 está en el fariseo y está en el publicano. Y es interesante cómo este último, mira, se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, creo que esta oración nos debe de acompañar todos los días. Y yo sí te confieso que he caído en eso regularmente, porque a veces en las mañanas, cuando estoy con mi esposo, a mediodía, en las noches que oramos, pues sí, oramos por nuestras peticiones, oramos por nuestras cargas, agradecemos también, pedimos por la provisión, pero tenemos que confesar que no decimos, Dios, perdóname porque pequé, perdóname porque te ofendí, perdóname porque ofendí a un hermano, no hice las cosas correctamente, y ponernos a cuentas. Digo, no está mal que pongas a los pies tus peticiones y tus cargas, pero esta oración de Lucas 18:13, yo creo que debería de ser el principio de mi oración. Llegar al Señor, llegar ante sus pies, llegar a la cruz y decirle: perdóname porque te he fallado, porque, como te decía, seguimos en un mundo pecaminoso, seguimos en la carne, y la verdad es que caemos con mucha facilidad en el pecado. Decimos muchas veces palabras hirientes acerca de un hermano, de una hermana en Cristo, sin la menor idea, porque a veces de verdad que ni la pensamos, estamos haciendo mal, albergamos heridas del pasado,
que nos hicieron y seguimos ahí con esas inclusive raíces de amargura y no hacemos el menor esfuerzo como Dios que nos ha perdonado. Se nos olvida el perdón de Dios en nosotras mismas y solo abrigamos ese dolor y ese resentimiento. Y eso es pecado. Incluso muchas veces cuando vemos orgullosamente a los de afuera como pecadores, sin el más sentido de humildad que Dios ha tenido, sin mirar que somos lo que somos por gracia de Dios. Entonces, también déjame decirte con esto que Dios no nos ha dado ninguna autoridad para establecer distinciones o para hacer clasificaciones acerca del pecado. Me gustaría que vayas al libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10. Santiago, en el capítulo 2, versículo 10. Ahí es muy claro el Señor cuando te estoy diciendo que Dios no nos ha dado autoridad para clasificar los pecados. O decir, este es mayor, este es menor, este como que vale 10 puntos, este como que vale 2 puntos. No, mira, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ujú. O sea, es clara su palabra. Si ofendes en un solo punto, ya eres culpable de todos. Esto no es como en las calificaciones que vas por el 10, no lo alcanzaste un 99, un 9.9, te felicitan porque aprobaste, pero para el Señor, con base en este versículo, reprobaste, no alcanzaste el 10 perfecto. En primera de Juan 3:4 es una reafirmación de esto que acabamos de leer ahorita en Santiago. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, cada vez que pecamos, pecado que sea escandaloso, sutil, respetable, aceptable, es pecado, estamos infringiendo la ley de Dios. Estos pasajes nos lo están diciendo. Nos volvemos culpables, culpables porque no estamos cumpliendo y debemos pagar. Así es como sucede en la ley de Dios. Si cometes algo que no es correcto, hay una paga y sabemos que la paga del pecado es muerte. Estos pasajes pues nos lo están mostrando. La ley es para todos. Y nota que la Biblia no habla de leyes de Dios como si fueran muchas leyes. La ley de Dios es una sola, es una unidad. A diferencia de las leyes del hombre, porque por ejemplo, si hubo un asesinato, van al tribunal, hacen un juicio y checan cómo es que se dio el asesinato y dependiendo el causal, lo que tú quieras, no es tanto que mataron una persona, sino cómo fue, cómo fueron los hechos y de acuerdo a la justicia del hombre, a lo mejor le dan 10, le dan 20 años y a veces quizás le dan 50 años y he escuchado por ahí algunas sentencias donde suman que si mataste a 2, a 3 y a 4, pues fueron 50 años por cada uno. Si fueron 4, pues ya tienes 200 años de prisión, que me parece hasta pues un poco irónico, porque pues, una persona no va a vivir 200 años. Pero lo que te quiero decir con esto, que la ley del hombre o las leyes del hombre a veces son proporcionales al delito. Entonces, con este ejemplo que te estoy colocando, también te lo quiero poner bajo la ley de Dios. Bajo la ley de Dios, esto es un homicidio. Has matado y eso es condenable. Y entonces la condena es eterna. No es de 10 ni de 20 ni te van a sumar más, aunque sigas matando. Entonces, simplemente eterna. Vete por favor a Mateo, Mateo 5, 21, 22. Vamos a leer qué dice ahí. Y ahí dice lo siguiente respecto a este tema. Mira, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable a juicio. Pero mira lo que dice el Señor adelante en el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta cómo aquí el Señor, o sea, eh, no hay una medición en el pecado? No es porque lo mataste, simplemente porque lo ofendiste, o sea, eres igual de culpable. Entonces, eh, en la cultura griega, déjame decirte que la palabra pecado justamente era errar en el blanco. Eh, no sé si has jugado alguna vez en casa de un hermano, hay un círculo donde tienes una especie como de dardos para darle al centro. Eso es atinar o darle al blanco. Es muy difícil, a veces te vas inclusive ni siquiera pega en el círculo, pega afuera, y a veces cuando medio te aproximas y casi le das al centro, como que te entra mucho gusto, pero en realidad no le dices al blanco. Entonces, no fue acertado tu dardo, y justamente el pecado significa eso, errar al blanco. Con ello volvemos a recordar que el único que le dio al blanco, el único que realmente no pecó, pues es el Señor Jesús. Por Él somos justificados. Él dio la vida por nosotros. Con ello vemos la gracia de Dios como es mayor en comparación a nuestros pecados. Y eso nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, porque no podríamos en verdad cumplir con esta ley cuando estamos diciendo que todos los días, en cada momento, pues en nuestra naturaleza caída, pues estamos pecando. Deberíamos de merecer la maldición de Dios, pero afortunadamente quiero decirte, hermana, que tenemos la gracia, que tenemos la misericordia del Señor, que siempre es mayor. Pero sí, vuelvo a insistir, no podemos consentir que un pecado pequeñito, que de eso se trata este tema, no esos pecados escandalosos, sino ese pecado que tienes en tu vida, que a veces tienes que concientizar que lo haces, pues no es agradable al Señor. Para Dios los pecados en verdad no están ocultos por muy pequeños que tú piensas que están, que no se ven, porque Dios ve las intenciones de nuestro corazón, Él puede ver nuestro interior. Entonces, a nosotras muchas veces se nos olvida que estamos pecando contra un Dios que es 3 veces santo. Él es nuestra medida. Probablemente a lo mejor tú pienses que eres una buena persona en comparación a tu familia, que es el círculo que conoces más cercano, o al estándar social. La verdad es que andas libre y estás bien. Todo el mundo te saluda porque eres una cristiana, pero nosotros nos debemos de medir con ese estándar que es el Señor Jesucristo, con Dios que es 3 veces santo, y que gracias que es tardo para la ira, y de verdad que su misericordia y su gracia es oportuna y ahí está disponible y nos llama a cuentas. No nos llama ¿cómo te puedo decir? A culparnos, porque pues nosotros somos los primeros que debemos decir soy culpable, si nos llama al verdadero arrepentimiento, nos llama a la transformación, y Él quiere que veamos nuestros pecados para arrepentirnos de ellos y con ello recibir esa renovación que tanto necesitamos. Déjame decirte que el autor en su libro hace una analogía del pecado con el cáncer. Su esposa desafortunadamente le detectan cáncer, y aunque pasó por tratamientos que en algún momento pudieron dar una esperanza, la verdad es que ya había hecho metástasis y bueno, se expandió y finalmente murió. Y eso es lo que pasa exactamente con el pecado. El pecado es igual de maligno que el cáncer. O sea, por eso te insisto que cuides esos pequeños pecados sutiles que no te das cuenta que están ahí, porque en cualquier momento se pueden expandir, pueden estar ya fuera de tu control. ¿O acaso no sucede a veces cuando te enojas? A veces te enojas y tú dices, ya me va a pasar. O como decimos ahí los mexicanos, cuenta hasta 10.
terminas en el 20 y sigues enojada, terminas en el 100 y ya pasas del enojo todavía a la ira, al odio, y ya estás en otras cosas porque ya queda fuera de control. Se empieza a expandir en tu yo y a contaminar todas las áreas de tu vida. Y lo que es peor, el pecado nos lleva a esa muerte eterna, igual que el cáncer. Y además, déjame decirte que desafortunadamente un pecado no solamente puede hacerte daño a ti, sino que también se puede extender a los creyentes que nos rodean. Y eso es muy triste ser una piedra de tropiezo muchas veces con nuestras actitudes, con palabras, con acciones, con pensamientos que, como decíamos hace un momento, no son dignas de un santo, están afectando a nuestro prójimo. La manera de hablar, destruye, pero también la manera de hablar puede edificar. Entonces, piensa esto, las palabras pueden corromper pues la mente de alguien, pero también tus palabras pueden impartir gracia. En Efesios 4:29 dice la palabra, Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, la pregunta sería, ¿somos maldición o somos bendición para los que nos rodean? Yo espero que seamos una bendición para tu familia, como mamá, como esposa, como amiga, como compañera de trabajo. Seas una bendición, seas luz. Como decíamos hace un momento en el versículo, Dios te sacó de las tinieblas para que ahora seas luz y permitas que tu corazón sea renovado, que permitas que el Espíritu del Señor more en ti y que sí, que va a ser una batalla constantemente, sí, y que tengas mucho cuidado porque los pecados, este, sobre todo estos de los que estamos hablando, de estos pecados respetables, déjame decirte que tienen unas características que son así como para que penetren en tu vida con esa sutilidad. Una, pues que es sutil, el pecado es engañoso, que te acuerdes que el pecado es astuto, que te acuerdes que el pecado es insidioso, es traicionero, y nos va a engañar, hasta inclusive muchas veces tú haces algo y dices, ay, esto no es malo, esto en verdad es aceptable o no es tan malo. Así que el pecado es engañoso y muchas veces no va a entrar diciéndote, oh, soy el que te va a hacer el daño a tu vida. No, al contrario, pareciera que es inofensivo. A mí me impactó mucho leer aquí en este libro y de verdad me hizo reflexionar que una persona que mata a otra persona en verdad empezó con algo tan simple como pudo haber sido el enojo, como pudo haber sido la ira, de un suceso, pero se fue transformando de tal manera que terminó en eso, terminó en un asesinato. Entonces es importante que te des cuenta que el pecado va a afectar, pero aparte de que te va a afectar, quisiera que te dieras cuenta que sí, que vas a pagar consecuencias en tu vida muchas veces de las cosas que haces, pero lo más importante, va a afectar tu relación con Dios. En Isaías 6:4 vemos cómo se describe al Señor como 3 veces santo, santo, santo. Y esta triple repetición de las palabras de santo tiene propósito de decirte, de comunicarte lo infinitamente santo que es Dios, con quién te estás metiendo, con su majestad, con su soberanía, con su reino. Así que cuando estamos pecando, estamos violando la ley del Rey de Reyes, que es Dios. Estamos completamente en rebelión de hacer su voluntad, lo estamos menospreciando. Quiero que te des cuenta de todo esto cuando estamos pecando, porque de verdad a veces pensamos que no dañamos, pero estamos en contra del Señor, estamos atentando contra el reino de Dios, estamos rechazándolo, estamos en contra de él. En Efesios 4:30 es muy clara la palabra que te dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir,
Nuestros pecados contristan a Dios, nuestros pecados duelen al Padre. Y sí es cierto, en Efesios 1:7 nos dice que Dios nos ha perdonado nuestros pecados según las riquezas de su gracia, pero el perdón también, hermana, quiero puntualizar que no significa que podamos ignorar o tolerar que podemos seguir pecando. Dios no tolera el pecado, Dios juzga el pecado y tiene consecuencias. Las que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, déjame decirte que Dios castigó nuestros pecados en la persona de su Hijo unigénito. No lo hizo en ti en la eternidad misma, lo hizo en el Señor Jesús. En Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, pero ¿sabes? Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, muchas veces es importante este salmo, que sí lo quiero mencionar, el Salmo 139, del 1 al 4. Ve ahí a la mitad de tu Biblia, como dice nuestro pastor, normalmente ahí están los salmos. Y mira este salmo, qué hermoso para que le pidas al Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Y esto quiere decir que nuestros pecados los tenemos que llevar ante el trono celestial, ante el Señor. Él ya nos conoce. Él sabe la intención que hay en nuestro corazón. Eh, y vuelvo a decirte, vuelvo a enfatizarte, el Señor perdona, sí, nuestro pecado, porque Cristo derramó por él, por ellos, pero no los tolera. Y a veces sí quisiera que pudieras hacer ese ejercicio de que a Cristo le dieron por nuestros pecados, no un latigazo, yo no sé si tú lo soportarías, 2 latigazos, 10 latigazos, 20 latigazos, 30 latigazos, su cuerpo ya estaba destrozado, 39 latigazos, y por si fuera poco, lo llevaron a la cruz. Metieron esos clavos, esos clavos. Y sabes, él no chistó ni una palabra, lo hizo por ti, lo hizo por mí. No, recuérdalo, por favor, recuérdalo, pero todavía hubo más dolor. ¿Sabes cuál fue? La separación del Padre, la separación del Padre. Entonces, si haces este ejercicio y dices: sí, Señor, perdóname, no quiero pecar, me queda claro que soy apartada, que estoy para santidad tuya, Señor, eh, que estoy en la carne, lo acepto, te pido perdón, quiero cambiar radicalmente. Entonces, vamos a terminar este estudio diciéndote que hay remedio para el pecado, hermana. Hay remedio para el pecado, y este estudio va a ser de mucha bendición en los meses subsiguientes. El autor aquí nos pone la vida de John Newton. Él fue el autor del himno de Sublime Gracia, que seguramente has cantado esta alabanza, y nos dice que John Newton en su juventud fue vendedor de esclavos, pero gracias a Dios el Señor ya lo tenía apartado, y posteriormente estudió teología y bueno, fue pastor, se convirtió en ministro, pero ya en su vejez cuentan por ahí que le dice a un amigo que estaba perdiendo la memoria, pero que recordaba 2 cosas: que era un gran pecador y que tenía en Cristo un gran Salvador. Dime si no es hermoso. Y déjame decirte que lo mismo igual con Saulo de Tarso, y le vamos a llamar Saulo de Tarso porque así empezó la vida de este personaje, ¿no? Que ha escrito estas cartas maravillosas en la Biblia, por ayuda de Dios.
y que lo convierte en el apóstol Pablo. Él también se sentía culpable. ¿Tú te acuerdas de toda esa vida que él mismo señala? Fue cómplice de la lapidación de Esteban, perseguía a los creyentes y bueno, él decía que en su juventud fue blasfemo, fue insolente, pero también, igual que Newton, decía en primera de Timoteo 1:15, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se reconocía, él se reconocía como ese pecador. Entonces esa es la buena noticia, que para grandes pecadores tenemos un grandioso Salvador que es Jesucristo. A lo mejor tú y yo en este momento, pues no somos personajes como Newton, no somos personajes como Pablo, nunca hemos adulterado, a lo mejor no hemos asesinado, no hemos estafado a alguna empresa, pero hermana, quiero volverte a decir, es muy probable que hemos participado en algún chisme, que hemos albergado resentimientos, que hemos sido impacientes, que hemos sido egoístas, que hemos desconfiado de Dios, que en alguna situación que hayamos tenido en nuestra vida, en situaciones difíciles, que a lo mejor hemos ambicionado cosas materiales y que nos llevan a eso, que es ambición, que tenemos ídolos que pueden ser inclusive tu propio esposo, tus propios hijos, y tú dices, no, no es pecado, pero ya con todo lo que hemos aprendido esta tarde, el pecado es engañoso, el pecado es sutil, claro, te convierte en pecadora de muchas de estas cosas y volvemos al tema de pecado es pecado y Dios no quiere eso. Así que nosotras, igual que Pablo, igual que este señor Newton, pues necesitamos de un gran Salvador. Y ellos, déjame decirte que sus largas vidas que tuvieron fueron transformadas, mm, fueron apartados desde un principio por el Señor, sí, como lo hemos explicado en ese momento, pero sus vidas día a día fueron transformadas hasta hacerse en el objetivo que el Señor busca en nosotras, semejante a Cristo. Y con el tiempo ellos se fueron conduciendo cada día en mayor santidad, es decir, respondieron al llamado de ser santos. Y Jesús, nuevamente mi hermana, te repito, es nuestra única esperanza, nuestro único remedio para nuestros pecados y debemos, pero para ello debemos de aceptar que estamos en esa naturaleza caída. ¿Y sabes cuál es el remedio? El remedio es el Evangelio. Así que mi hermana, ese puede ser un buen propósito de este año, porque en el Evangelio, estudiar nuestra Biblia, porque en el Evangelio podemos ver la obra completa, la obra maravillosa que Dios hizo por ti y por mí, y que es justamente la obra de Cristo con su vida, con su muerte, con su resurrección, para salvarnos del castigo que merecíamos, para ver la misericordia que nos deja en su palabra. Y te voy a decir qué es lo que hace el Evangelio. Primero, mira, nos va a mostrar nuestra iniquidad. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos los pasajes, vemos muchas cosas en las cuales Dios te está diciendo, cuidado, cuidado, eres pecadora, reconócelo. Y nos muestra que no somos tan buenos, ¿sí? Pero segundo, nos va a preparar para enfrentar nuestro pecado y nos va a liberar y nos va a dar la seguridad de que ese pecado ha sido perdonado y que lo podemos enfrentar librándonos de la culpa. Tercer cosa que hace el Evangelio, nos va a motivar para enfrentar nuestro pecado y que por la sangre de Cristo ya ha sido perdonado. Y saber esto de veras nos asegura que ya no estamos solas en la lucha, sino que ahora vamos con Dios, que Jesús nos acompaña. Y eso es hermoso, porque cuando vamos a una batalla con esa confianza de que ya fuimos perdonadas, vamos con la seguridad de que vamos a ganar. Cuando vamos a esa batalla donde tú sabes que es el Señor el que te acompaña, es delicioso porque vamos, vamos a ganar, no estamos solas. Ahora ya no tenemos un juez, sino tenemos un Padre celestial que nos ama a través de Cristo.
porque Él dio la vida por nosotros, Él nos compró por precio. Y es entonces que ya no ve aquí a esta persona, ahora ve a Jesús que es santo, que no pecó y que dio la vida por nosotras, ¿no? Ya no nos culpa. Y si reconocemos esta tarde que seguimos siendo pecadoras, pues está la invitación a ese arrepentimiento. Dios te está llamando para que te arrepientas y Dios está pidiendo una vez más que mires hacia la cruz, que mires hacia la cruz. Hay ocasiones que nos sentimos muchas veces así como muy pesadas porque cargamos con la culpa, cargamos con el tema de que sentimos que no somos perdonadas. Y esta tarde quiero dejarte algunos versículos que enfatizan mucho el perdón, porque es importante que sepas que Dios ya te perdonó y que estás con Él, que Jesús ya dio la vida por ti, si te has arrepentido de verdad. Y esos pasajes bíblicos son unas promesas muy lindas que están en Salmo 103:12, que dice, cuanto estás lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Dios ya alejó esas rebeliones. En Isaías 53:6, ya lo habíamos visto hace un momento, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová en él, cargó en él el pecado de todos nosotros. En Romanos 4, del 7 al 8, hermoso, nos dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te das cuenta del perdón del Señor? En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación ya hay para los que están en Cristo Jesús, conforme a la, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Entonces, amadas hermanas, estamos terminando nuestro estudio con la claridad de que Dios ha perdonado nuestros pecados a través de la muerte de su Hijo, pero es importante que conozcamos cuáles son y que trabajemos en ellos. Así que te invito el próximo mes a que te conectes. Acuérdate, es el último sábado de cada mes. Comparte y que sea de mucha bendición. Vamos a cerrar este estudio con una oración. Señor, muchísimas gracias te damos esta tarde noche por tu misericordia, mi Dios, porque estás atento de todas y cada una de las que estamos aquí escuchando de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por tu perdón. Gracias, Señor, porque ahora en ti tenemos ya no ese juez, sino tenemos un Padre, Señor. Gracias por mostrarnos una vez más que nos has dejado un recurso hermoso como es tu evangelio, Señor. Y una vez más, mi Dios, perdónanos por cada vez que hemos fallado, Señor, que a veces no nos damos cuenta, mi Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para que reconozcamos, para que cada día tu luz alumbre nuestra vida, Señor, y como tú prometiste, nos sacas de la oscuridad, Señor, y reconozcamos que somos pecadoras, Señor, y que así sea mínimo lo que estamos haciendo, pero que te ofende, Señor, es una ofensa tan grande como el pecado más escandaloso que la sociedad misma pueda haber. Pecado es pecado, Señor, y mi Dios, límpianos, por favor. Estamos en tus manos. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, gracias por esta tarde. Amén.